El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. La ciencia despertando curiosidad, con la dirección y producción de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala, desde Cayambe, Ecuador, a través de la radio Ecos de Cayambe, 1470 kHz. En la sección editorial quería tomar unos minutos para seguir conversando sobre el libro que les había comentado la semana pasada de Pedro Baños, un escritor español experto en temas de seguridad y temas de dominio mental, que pues su libro ya está circulando en las principales librerías del Ecuador. Le hemos ya invitado para nuestro programa y esperemos que vamos a tenerlo en una entrevista próximamente. Mientras tanto, quiero tomar de su libro un capítulo muy interesante que él escribe y dedica específicamente a temas de la política. Y entonces, ¿cómo es que los políticos se manejan para dominar la mente de los posibles votantes? Y vamos a contarles un poquito de aquello, además de las estrategias que los políticos usan para cometer o para cumplir este cometido. Él dice que la política aporta o debería aportar soluciones apoyándose en principios morales e ideológicos que permitan organizar la sociedad y conseguir la adhesión a las propuestas, al menos de una parte de sus miembros. Y para lograrlo hay que un poco manipular el pensamiento de los ciudadanos. Con el fin de convencer las bondades de sus proyectos y medidas que quieren llevar adelante, los políticos emplean los mensajes que pueden actuar y pueden llegar a los esquemas mentales de la persona, especialmente aquellos que requieren llegar de manera no tanto racional, pero sí sentimental. Veamos de qué se trata. De todas maneras, cabe recordar que aunque la realidad de los hechos es la misma para todos los individuos en una sociedad, él dice que cada uno de nosotros percibe la realidad de forma distinta y por ende de esto hay que aprovecharse a efectos de convencer a los votantes. La comunicación política emplea mensajes atractivos y sencillos, comprensibles para la inmensa mayoría de los destinatarios, y se apoyan más en la afirmación que en la argumentación para conectar antes con las emociones que con el juicio racional. Es decir, en lo que los políticos persiguen es tratar de conectarse vía emociones sin tener que gastar mucho tiempo en la argumentación de esos temas. El verdadero poder de las palabras reside en las imágenes que evocan, no en su significado real. De ahí que se juegue con ellas haciendo un uso prioritario de las que condensan las aspiraciones inconscientes de los individuos. Habíamos comentado la semana pasada de que nos queda el 80% de las imágenes que vemos y apenas el 20% de lo que escuchamos y leemos. Entonces, súper importante que esas imágenes vayan en conjunto o acompañadas de los mensajes que los políticos están enviando. El mensaje, mis amigos, de acuerdo, o para los políticos que hacen campaña,
tiene mayor impacto, o aquel que tiene mayor impacto es el que contiene un relato, una historia. La mente, nuestra mente, acepta mejor una narración que los datos fríos y estadísticos. Además, si la afirmación es repetitiva, con insistencia, aumenta la posibilidad de que alcance al receptor y de que éste acepte como un hecho indiscutible. Este proceso culmina cuando el mensaje finalmente se convierte en una opinión socialmente establecida. A partir de ese momento, entonces, surge el poderoso mecanismo del contagio, porque si ya fue posible convencer a una parte de la sociedad de que un hecho debe mirarse de tal forma, entonces los mismos ciudadanos se encargan con esa misma percepción, convencer al resto, y es de lo que hablamos del mecanismo de contagio. Como en una campaña nunca se dispone del tiempo necesario para poder exponer todo un programa electoral o un programa de gobierno, los políticos recurren a eslóganes, relatos y mensajes cortos con garra, con optimismo, con contundencia, para que capten la atención y logren la aceptación del votante. Los partidos políticos, mis amigos, primero cuidan al máximo a sus votantes de base, aquellos que siempre les apoyan. Una vez que han logrado convencer o que están seguros de que esos votantes van a hacerlo de nuevo, entonces van sobre otros y tratan de convencer a aquellos que puedan estar interesados en sus propuestas, es decir, aquellas personas que son indecisas o que no son ideológicamente sesgadas hacia uno u otro lado y podrían cambiar de opinión. Entonces, para ello, la política está cayendo más y más en lo que ahora se llama de manera técnica en el tecnopopulismo posideológico. ¿Qué significa esto? De que en los ideales ya no tienen cabida, que ahora todo se hace a través de la tecnología. Se crean mensajes que cumplan los intereses perseguidos por los políticos, unos intereses que no necesariamente coinciden con las verdaderas necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, pero sí llegan a su cerebro límbico, a su subconsciente, a su parte emocional y no racional. De esa manera, los políticos tratan de convencer a los posibles votantes. También los políticos, y ahora por supuesto, todas este conocimiento que se tiene ahora del cerebro, son usadas por todos los asesores, no los asesores de campaña, los que están manejando las campañas y también por los políticos. Es más, ahora en la actualidad lo que dicen es que el que quiere tener un puesto público como presidente, alcalde, debe conocer de manera muy cercana la mente, la psicología de las personas para poder ser efectivo, así como sus asesores. Los asesores ahora son de esa calaña, de ese tamaño, es decir, que están buscando siempre manipular la mente de los posibles votantes para llegar hacia ellos vía emoción y no argumentación, porque eso lo permite la tecnología, lo que llamamos las redes sociales en la actualidad. Entonces, vamos a comentarles rápidamente cuáles son los clásicos trucos o, si ustedes quieren, las estrategias que los políticos usan con mayor frecuencia y pues que está en los libros de aprendizaje
para las campañas que deben hacerlo. La primera es la provocación. El primer truco, la primera estrategia es la provocación. Un político, vía insultos y humillaciones, trata de desquiciar al contrincante para que éste reaccione. Una vez logrado que pierda la cabeza el contrincante y que reaccione de igual manera como el insultador, entonces el provocador, el que empezó con los insultos, acusa al contrincante de violento y de esa manera logra convencer a los votantes que el que es el provocador realmente no es el violento, sino el que reacciona después de tanto insulto. Esta es una estrategia muy común que se utiliza. Yo diría que este tipo de estrategia en la campaña anterior fue bastante utilizada. En esta, los dos candidatos presidenciales que están para la segunda vuelta han sabido controlarse a las provocaciones mutuas que se han hecho, de tal manera de que la provocación no ha sido o no ha resultado ser una buena estrategia en esta campaña. El siguiente truco lo llaman no te esfuerces, que bastante hiciste con nacer. ¿A qué significa esto? El político se torna como un experto de autoayuda. Aquellos que tratan de ayudar a las personas, ofrece esperanza, un futuro mejor, una ilusión que no va a costar nada, que solo con su propia presencia la felicidad o la vida va a mejorar de las personas. Es un juego mental que trata de transmitir alivio, felicidad al votante, de que no va a tener que sufrir en nada, que solamente con la sola presencia de ese candidato va a cambiar las cosas y van a alcanzarse la felicidad. Ninguno de los dos candidatos actuales diría que tienen ese carisma necesario para lograr este tipo de estrategia. De todas maneras, el político Arauz, que siempre tiene a su padrino Correa por detrás, ha utilizado bastante esta estrategia durante esta campaña, indicando que solamente con el regreso, solamente con la presencia de ese partido y de esos personajes, la ilusión, la vida, el alivio y la felicidad se va a lograr. El tercer truco político se llama el insulto repetitivo. Se trata de enviar mensajes que entienda cualquier persona, que causen un impacto emocional entre la audiencia, sea para recordarle episodios tristes de la historia reciente. Esta sí es una estrategia que está siendo muy utilizada durante esta campaña. Los unos acusan al candidato Lasso de la debacle del feriado bancario del año 2000 y lo repiten y lo repiten y lo repiten, a pesar de que el candidato ha indicado de que no ha tenido o no tuvo nada que ver de acuerdo a las evaluaciones que se hicieron. Pero como lo repiten, se establece ya como un hecho. Y al revés, la cercanía de Correa y en general de todo el partido, la cercanía que tiene con el presidente Maduro y con el sistema venezolano, hace que el insulto repetitivo de que Ecuador va a transformarse como Venezuela, a pesar de que el candidato Arauz ha dicho de que esa no es la misión o no es el objetivo de ese partido. Entonces, esta estrategia está siendo muy utilizada. El uso del mal es otra estrategia. Estamos hablando ya la cuarta. Se idealiza a unos grupos exonerándoles de todo mal y elevándoles a los altares, al tiempo que se criminaliza a otros
solo por pertenecer a esos grupos. Es una artimaña psicológica, un juego sucio que solo sirve para enfrentar una parte de la sociedad con la otra. Yo diría que anteriormente, especialmente el presidente Correa, era experto en esto. Pues recuerdo el uso del mal, en donde indicaba de que el pueblo se idealizaba completamente, era lo mejor, y los pelucones eran lo peor. Ahora también se utiliza que los banqueros son lo peor que existe y que pues el pueblo es lo mejor. Es decir, se exonera a unos y a los otros se los criminaliza, a pesar de que ambos grupos tienen que trabajar y compartir la sociedad y ser parte cada uno con sus deberes y obligaciones. La siguiente estrategia es el engaño a la mente. El político muestra problemas comunes en la economía, la salud, educación, defensa o la familia. Y una vez que se exponen los peligros y las nefastas consecuencias de no tomarse medidas, entonces el político propone soluciones que son aceptadas por la sociedad, aunque estas pueden ser irreales y no prácticas. En otras palabras, es un engaño que se les hace a los votantes o a la mente de los votantes para que se sientan bien. Uno dice, por ejemplo, de que cuando llegue va a bajar los intereses de los préstamos en los bancos, como si solamente fuese por decreto hacerlo, cuando los que están informados y conocen sobre esto depende de muchos factores del mercado. Entonces, esto alivia las tensiones y da bienestar hacia los votantes que están escuchando. O por otro lado, un candidato dice que la salud está hecho un desastre, que no ha servido y que ahora pues se la va a mejorar completamente, que todo va a funcionar perfecto, que va a haber médicos y van a haber hospitales para todos en todas partes. Promesas irrealistas y promesas que no se pueden cumplir. La siguiente estrategia, mis amigos, es lo que se llama la retórica de la antirretórica. Es decir, el político trata de mostrarse como transformador, renovador con un discurso mediático que tiene credibilidad y a la vez descalifica al oponente porque no es renovador, porque no es mediático ni nuevo. Se muestran como personas decentes que buscan la verdad, pues el contrincante es todo lo contrario, es la corrupción y es el mal. Esto también hemos visto en esta campaña. El candidato Arauz se muestra como joven, como renovador, como transformador, a pesar de que pertenece a un partido que ha estado ya bastantes años en el país y que tiene a toda esa gente detrás. De todas maneras, él trata de mostrarse de esa manera y acusa al contrincante de todos los males, de corrupción, de todo lo mal que ha ocurrido en el país en los últimos tiempos. Es decir, tratando de justificar lo que no es la realidad. Esta otra técnica que tenemos se llama la astroturfe, que está en inglés, pero lo que significa es que los candidatos, sea de manera directa o indirecta, usan ciudadanos anónimos o usan grupos, colectivos anónimos que simulan posiciones de interés para sus clientes, crean movimientos sociales falsos que provocan debate mediático. Estos ciudadanos anónimos son los que atacan en las redes, realizan aún también acciones no muy éticas, pero que calan en sus mensajes. Aquí tenemos toda la propaganda mediática que tenemos a través de las redes sociales sobre uno u otro candidato, siempre atacando al uno versus el otro. Y por último, otra de las famosas o trucos o estrategias del político es dar importancia a lo no trascendental. Es decir, promover resultados inmediatos, felicidad a corto plazo, esperanza de que la vida va a ser mejor sin topar lo trascendental, lo difícil, de que esto se va a resolver muy rápidamente. Esto también
ha sido muy utilizado en esta campaña. Tenemos los famosos $1,000 que se ofrecen como una solución inmediata a costa de nada. También el otro candidato ha ofrecido subir el sueldo, también a costa de nada. En otras palabras, es que dan importancia a medidas no trascendentales, cuando en realidad lo que se está buscando son soluciones de largo plazo, pero que no les dan la suficiente importancia porque se promueven resultados inmediatos, felicidad de corto plazo. De nuevo, en otras palabras, no entrando a la argumentación, pero sí a los sentimientos, a las emociones de las personas.